Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar, como por ejemplo saber de sus derechos básicos. Hoy en el programa hablamos sobre lo que nuestra Constitución estima en su primer capítulo y en sus primeros artículos. Hoy en Tus Derechos, derechos fundamentales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Cerca de cumplir 200 años de vida republicana y luego de todo lo andado y ganado respecto de lo que le corresponde a la persona solo por el hecho de existir, resulta muy difícil pensar ahora en una sociedad sin derechos y libertades. Probablemente ahora muchos no puedan comprender por qué la libertad de conciencia y de religión tendrían que haber sido motivo de persecución y el dar una opinión, un delito. Los derechos fundamentales amparan nuestras libertades desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida el 10 de diciembre de 1948 en París. Documento que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Derechos que el Perú reconoció al ser Estado firmante y que luego acogió en nuestra Constitución de 1979 y que mantiene en la que rige hasta hoy, la de 1993. De hecho, nuestra Carta Magna estima como primer capítulo a los derechos fundamentales de la persona y el respeto de su dignidad en el artículo 1 como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Compromisos que debiéramos conocer en tanto son el punto de partida para vivir en sociedad, para exigir y para elegir. Pero ¿cómo estamos en ello? ¿Conoces tú tus derechos fundamentales? No, Nada, no viejo. claro. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al vestido. Los tres, lo que más me acuerdo. A la igualdad, al hogar, derecho a votar, derecho al respeto, a la expresión. Sé que tengo derecho a elegir la libertad de religión. Tengo derecho a darle una educación a mis hijos. Conocer nuestros derechos y con mayor razón nuestros derechos fundamentales puede significar la diferencia en el camino que todos transitamos juntos, el de la vida en sociedad. Los cuestionamientos permanentes sobre nuestra idiosincrasia encuentran muchas respuestas en un solo capítulo de nuestra Constitución, que debiéramos manejar en tanto tenemos responsabilidad de conocer lo que tenemos por derecho y no por promesas. Conocer el camino que nos trajo hasta aquí es la garantía de mantener el paso siempre hacia adelante. La necesidad de conocer de nuestros derechos fundamentales radica precisamente en la importancia de vivir en conciencia de los mismos, porque solo así se nos van a generar posibilidades de tomar buenas decisiones y también buenas elecciones, como la que tomó el Tribunal Constitucional al generar y aperturar este espacio, que a través de TV Perú acerca este tipo de contenidos a la gente. ¿No es así, Francisco? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución y los derechos fundamentales, tomó la iniciativa de generar un espacio donde se converse, se discuta, se debata sobre los derechos. Y esta iniciativa fue acogida desde un primer momento por TV Perú. Son ya casi 5 años en que hemos salido ininterrumpidamente, Rocío, los sábados y los domingos cuando se cambió este horario, y hemos tocado casi todos los temas de derechos, invitados, y bueno, queremos decir que hemos trabajado ampliamente con TV Perú, hemos tenido la más absoluta libertad para elegir los temas, los invitados. Yo quiero saludar el profesionalismo con que trabajan ustedes aquí en TV Perú. Muchas gracias, y sobre todo también generando contenidos no solo desde los derechos que existen y que están en el papel, sino también desde los transgredidos, para darles una ventana, una palestra a los afectados y también a las autoridades que tienen que ver por estos temas para que los remedien, para que los atiendan. De hecho, creo que es el objetivo del programa y lo compartimos. Efectivamente, Rocío.
Vamos a ver esta mañana en tus derechos fundamentales. Nos vamos a la pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con eso. Estamos ya de regreso en Tus Derechos. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Gorky González. Él es profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de director de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la PUC también. Doctor Gorky, muchas gracias por estar con nosotros. Y de inmediato, ¿cuál es la importancia de conocer nuestros derechos fundamentales y sobre todo de vivir en conciencia de estos derechos? Los derechos fundamentales son esencialmente conquistas históricas que han hecho posible el desarrollo de las libertades de la ciudadanía y que justifican en buena cuenta la existencia de los sistemas democráticos. Tener conciencia de los derechos fundamentales es una pieza fundamental de cualquier sistema democrático. Las democracias existen precisamente para garantizar los derechos fundamentales. Es que son un poco como la base, sin la duda, base de todo, ¿no? Son la razón por la cual existe la democracia. La democracia existe para garantizar los derechos fundamentales. Si la democracia no sirve para garantizar los derechos fundamentales, sirve de poco. Bueno, de hecho la Constitución inicia con ellos. Hay 3 artículos sobre derechos fundamentales y en el artículo 2 comprende 24 numerales en los que vamos a ir un poco a los libros. Por ejemplo, en el numeral 22 dice: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Suena también un poco utópico, ¿no? Un derecho como este. ¿Tenemos derecho al descanso? Bueno, en realidad la Constitución reconoce una estructura de exigencias morales que están en la base del ser individuo. El ser humano necesita desarrollar sus libertades, desarrollar su ciudadanía, y a través de esto es más plenamente ser humano. La Constitución genera este plexo de oportunidades a través del reconocimiento de los derechos, que va a obligar a que los estados generen también condiciones para que los individuos puedan, digamos, desarrollar sus libertades, desarrollar el plexo de su ciudadanía, ¿no? Pero en tanto se da esa búsqueda por parte de los gobiernos, esperemos estén en ello, este tipo de digamos, de enunciados de derecho al sano descanso, al libre esparcimiento, respecto de poblaciones que muchas veces no tienen ni luz ni agua, puede resultar un poco de contraste, ¿no? Hay dos, digamos, dos elementos que corren de alguna forma en el mundo contemporáneo en forma paralela, ¿no? Los derechos individuales, que hacen referencia centralmente a todo lo que está relacionado con la libertad individual, es decir, con la libertad de tránsito y todo lo que de la libertad como tal en un sentido concreto deriva. Y están luego los derechos sociales, ¿no? Trabajo, eventualmente la vivienda, que ya no está... La orillaron ahí un poco, sí, ¿no? Así es. Pues bien, todos estos derechos son la razón por la cual los gobiernos existen. De lo contrario, si es que estos derechos no estuviesen no solo reconocidos en la Constitución, sino si no formasen parte de los programas políticos de los gobiernos, entonces los gobiernos tendrían, digamos, poca legitimidad. La legitimidad de un gobierno, la legitimidad sustantiva, radica en su capacidad para generar condiciones que hagan posible que los ciudadanos logren la felicidad, es decir, logren el desarrollo de sus derechos. No que sean felices, porque cada uno es feliz a su manera, pero sí que se generen condiciones para que las personas puedan buscar la felicidad, ¿no? Tal como está previsto, por ejemplo, en la Constitución americana, con ese énfasis.
Bueno, de hecho todas las personas tenemos un instinto de lo que podría ser un nivel de vida adecuado para por lo menos intentar ser felices, pero es que todo eso ya está de alguna manera preconcebido en los derechos fundamentales. El ignorarlos como tal, el no saber que existen, que están comprendidos en la Constitución, ¿qué nos puede resultar? Bueno, el conocimiento de los derechos fundamentales forma parte de un aspecto que tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura y las propias políticas que también derivan de algunos de los derechos, por ejemplo, la educación. Uno es más libre mientras más conocimiento tiene, ¿no? La libertad está en relación directa con la posibilidad de poder elegir, y uno elige mientras más conoce. Si los ciudadanos no son conscientes de sus derechos, entonces difícilmente van a poder ser libres en el sentido que quisieran. Están siempre subordinados pues a injerencias o, por último, a la ignorancia. Difícilmente van a saber elegir bien también. Así es. Por lo tanto, es una condición fundamental de un gobierno democrático generar también el contexto propicio para que los ciudadanos puedan informarse, para que puedan no solo conocer, no solo informarse, sino internalizar la importancia que tiene el conocimiento, el uso y la exigencia de los derechos fundamentales. En su experiencia académica, bueno, entiendo que los estudiantes de Derecho tienen por inquietud natural conocer de los derechos, pero no es una información común, ¿no?, en el ciudadano de a pie que sepa uno tras otro sus derechos, por lo menos los fundamentales. ¿Qué pasa con ellos respecto de su experiencia académica? ¿En algún momento se ha dado alguna campaña o que usted sepa escolar, a lo mejor, por llegar estos derechos a los más pequeños? Bueno, me imagino que son niveles distintos, ¿no? Un estudiante de Derecho tiene una formación orientada precisamente a conocer, a instrumentalizar y a manejar todos los componentes que configuran la idea del derecho fundamental, su exigibilidad, su garantía, ¿no? Pero en el caso del resto de ciudadanos, como decía hace un instante, parece que hace falta precisamente también desarrollar la Constitución en los hechos de parte de las instituciones públicas para que las personas, los jóvenes, los escolares, tengan como parte de su formación íncita la importancia que tiene ser sujeto de derecho, el ser ciudadano y el tener derechos fundamentales susceptibles de ser exigidos, ¿no? Entonces, me parece que son dos niveles. Este último hace referencia, como decía hace un instante, a la necesidad de que los gobiernos de cualquier Estado democrático constitucional tengan como un punto importante de su agenda el propiciar estas políticas que involucran presupuestos seguramente, políticas públicas y la incorporación de contenidos, la formación de formadores, de educadores que sean también competentes para generar no solo la curiosidad, sino la internalización de la importancia que tiene esto para la idea de la democracia, porque de lo contrario entonces todo termina siendo un esfuerzo efímero. Un niño informado, un niño conocedor de sus derechos será un mejor ciudadano y una mejor propuesta para la sociedad también. Claro, las campañas que se pudieran hacer en torno a este tema no dejan de ser solo eso, campañas, ¿no? Lo que creo se requeriría son políticas más estructurales, políticas de Estado orientadas a que esto forme parte del día a día, ¿no? Las campañas son eventuales y como aparecen, desaparecen y luego el impacto termina siendo muy relativo, ¿no? Bueno, podemos apelar en todo caso a las familias, ¿no?, que son el núcleo de todo, y hacer un llamado a ellas para que tomen como iniciativa el informarse para poder informar a los pequeños y hacer de ellos buenos y mejores ciudadanos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en Tus Derechos. Hoy hablamos de derechos fundamentales. No se vayan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Javier Adrián, asesor del Tribunal Constitucional y profesor universitario.
Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, doctor Morales. El día de hoy estamos abordando el tema de los derechos fundamentales, pero el público a menudo escucha derechos constitucionales, derechos humanos, derechos fundamentales. ¿En esencia todos son lo mismo o hay algunos matices? Bien, las tres terminologías, derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos, pueden, digamos, asociarse en un concepto único, ¿no? Ambos, o esas tres definiciones, son derechos básicos que tenemos cada una de las personas en un determinado ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que los diferencia? El origen normativo quizás, ¿no es verdad? Los derechos humanos normalmente están consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y los derechos constitucionales y fundamentales prácticamente vienen a ser lo mismo y están en nuestra Constitución. Una peculiaridad es que los constitucionales puedan estar denominados expresamente en la Constitución y los fundamentales, que son los mismos que están allí, pero además pueden ser otros que no estén en la Constitución, pero que después puedan aparecer según las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho al agua. Hace 20 o 30 años, cuando teníamos otra Constitución, la del 79 y en la del 93, no se imaginaron de que el problema del agua iba a generar problemas entre las regiones y que iba a ser tan vital para los seres humanos. Hoy el Tribunal Constitucional verifica que esa situación requiere de que las personas, con una cuestión vinculante a su dignidad de la persona humana, a que en el Estado que tenemos es importante proteger esa propiedad, dice ahora el derecho al agua va a ser un derecho fundamental. Y dígame, estamos en una era donde tenemos un catálogo bastante amplio de derechos, ¿no? Incluso hay posiciones un poco críticas, dicen en todo momento se siguen creando más derechos, pero los derechos ¿tienen límites? Bien, por ejemplo, cuando uno va camino a Huancayo y ve que en La Oroya existe una fábrica que en su funcionamiento expide determinados gases, algunos de ellos tóxicos para los niños, para las mujeres embarazadas, lo que puede ver que allí hay ejercicio de derechos fundamentales en la medida en que las empresas, la empresa minera que está allí, ejerce un derecho fundamental, el derecho fundamental a la libertad de empresa. Pero también al costado tenemos estos niños, estas mujeres embarazadas, etcétera, también tienen un derecho fundamental, el derecho fundamental a la salud, a la vida. Entonces, cada uno de ellos pueden ejercer sus derechos en el ámbito respectivo. Pero justamente cuando llega el choque entre ellos es donde deben verificarse esos límites. Es decir, la libertad de empresa tiene que ser ejercida hasta el punto de no dañar esos derechos fundamentales excesivamente de las personas que viven en esta zona. Entonces, un límite que podríamos definir para el ejercicio de los derechos fundamentales es decir, no dañar el derecho fundamental de otros. La libertad de empresa en el tema minero, por ejemplo, es muy importante en el Perú. Trae divisas, se paga impuestos, se genera con ello construcción de hospitales, etc. Pero eso tiene que tener un límite y ese límite debe ser desarrollar esa actividad junto con la protección de los derechos a la salud de esas personas. Entonces, esa es una primera forma de limitación de los derechos. Un derecho se limita por otro derecho ante una colisión o conflicto. Efectivamente. Otra posibilidad de limitación de los derechos. Por ejemplo, por la ley. La ley determina muchas veces en el caso de las personas que están vinculadas a procesos penales cuándo es que hasta dónde se puede ejercer la ley. Por ejemplo, en el caso de que el Poder Judicial disponga una detención contra una determinada persona, cualquier persona, artista, futbolista, etcétera, etcétera, lo va a hacer en principio determinando, por ejemplo, una prisión provisional o una detención domiciliaria o, por ejemplo, que no puede salir del país. Entonces, si usted aprecia en estos casos, hay diferentes grados en los que la libertad puede ser restringida, limitada. Un límite, eso debe quedar claro, es reducirle la capacidad de ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, no está mal que existan límites. El problema está, lo que debe ser importante evaluar es cuándo el límite es arbitrario o no. Es decir, si es que por ejemplo, esa detención provisional no está bien motivada, entonces la restricción a nuestro derecho es arbitraria. O si es que la detención domiciliaria no está bien motivada, no está justificada por el caso concreto, entonces resulta siendo arbitraria. A menudo se dice, y usted tendrá mucha experiencia en esto porque ha contribuido a la solución de muchos casos importantes, cuando existen derechos, si estos derechos no tienen garantías, estos derechos solamente se quedarán en una elucubración textual, en una norma jurídica. Efectivamente. ¿Cuál es la importancia de las garantías para los derechos? Siempre que pensemos en un derecho fundamental hay que pensar en su forma de asegurarlos.
en su forma de garantizarlos. Por ejemplo, los comerciantes de la parada, cuando consideran de que hay unos bloques de cemento que le impiden su tránsito hacia su centro de trabajo, lo que dicen, aquí tenemos un derecho fundamental vulnerado. ¿Cuál es? El de la libertad de tránsito. Entonces, ¿y cómo podemos proteger? Hay un mecanismo judicial. Para todo derecho fundamental hay un mecanismo jurisdiccional, judicial, ante el Poder Judicial, que se inicia y puede llegar al Tribunal Constitucional para defender ese derecho fundamental. Todos los derechos fundamentales pueden ser protegidos por una acción judicial. Entonces, en este caso, ¿qué hicieron los comerciantes de la parada? Acudieron a habeas corpus. Bueno, más allá del caso concreto, que más bien tiene problemas en la argumentación del caso, cómo fue resuelto por el juez, que es un caso, digamos, muy particular, lo cierto es que los jueces están en la obligación de ser los defensores de esos derechos fundamentales, los defensores últimos de esos derechos fundamentales. Por eso todo ciudadano debe comprender que cuando tiene un derecho fundamental que está en la Constitución, que está en un tratado de derecho humano, siempre va a tener un mecanismo jurisdiccional, judicial, para defenderlo. O sea, esa es la garantía jurisdiccional de los derechos. Exacto, efectivamente. Muy bien, y en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿se da la misma garantía? Porque a menudo se dice, los derechos individuales son más fáciles de proteger que otros derechos como el derecho, digamos, derecho al agua, el derecho a la vivienda, aun cuando no está reconocido en la Constitución. En fin, ¿no? Estos derechos sociales, a la educación, derecho a... se me ocurre otro derecho social, el trabajo, en fin. Bueno, es buena esa distinción que usted hace. Hay derechos que están en la Constitución, que su contenido normativo, es decir, las propiedades que lo caracterizan, están claras y determinadas. Por ejemplo, el derecho fundamental a no ser detenido arbitrariamente, salvo que exista orden judicial o delito flagrante. Está claro el contenido de lo que tiene que protegerse. Un policía no me puede llevar a una comisaría si no estoy en flagrante delito o hay una orden judicial. Entonces, en ese caso, inmediatamente interpongo un habeas corpus, si es que efectivamente es arbitraria esa detención. Pero hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, donde ese contenido, esas características que incluyen este derecho, no está tan claro. Entonces, por eso muchos piensan que los derechos sociales como la educación o la salud o el trabajo no son protegibles. Dicen, esos derechos tendrán que esperar a que el Estado algún día tenga dinero para recién protegerlo. Y esta es una concepción falsa y el Tribunal Constitucional se ha encargado de dejarlo claramente determinado. Los derechos sociales también son protegibles mediante acciones judiciales, pero depende de qué ámbito. Por ejemplo, yo no puedo interponer un amparo, un proceso de amparo ante el Poder Judicial para pedir que mediante este amparo que me coloquen una escuela en una provincia determinada del Perú, una provincia lejana. Porque eso sí dependerá de que precisamente tenga el Estado recursos para colocar escuelas en los lugares más alejados. Pero, por ejemplo, si yo voy a un colegio y me cobran una serie de montos que me impiden la matrícula a este colegio estatal, evidentemente que allí hay una vulneración del derecho de acceso a la educación en una condición ya determinada y con lo cual puedo presentar un amparo para que precisamente me permitan matricularme. O, por ejemplo, en el caso de aquellos colegios que dicen, no, tienen que estar casados necesariamente matrimonio religioso los hijos, o no tienen que ser divorciados los padres. Entonces, en esos casos, hay barreras que me impiden matricularme. Entonces, eso puede ser de conocimiento de los jueces constitucionales para que ellos verifiquen si es verdad esa restricción a mi derecho, esa limitación a mi derecho fundamental a la educación, está justificada o no está justificada. Muy bien, doctor. En cada caso. Muchas gracias por estas importantes opiniones en relación a los derechos fundamentales. De nada. Bien, amigos, nosotros pasamos a ver el resumen de las opiniones de nuestros invitados. Tener conciencia de los derechos fundamentales es una pieza fundamental de cualquier sistema democrático. Si los ciudadanos no son conscientes de sus derechos, entonces difícilmente van a poder ser libres. Siempre que pensemos en un derecho fundamental, hay que pensar en su forma de garantizarlos. Para cada derecho fundamental hay un mecanismo jurisdiccional ante el Poder Judicial. Pese a todo lo andado y caminado en lo que respecta a derechos humanos, a derechos fundamentales, aún parecen algunos derechos quedarse en el papel o ser muy utópicos, casi inalcanzables a lo mejor, porque estamos todavía muy jóvenes en temas de derecho, Francisco. Efectivamente, Rocío, si uno se pone a ver el tema de los derechos humanos o los derechos fundamentales desde una perspectiva histórica,
Comprendemos que prácticamente recién desde 1948, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que comienza el movimiento internacional de derechos humanos y las sociedades empiezan a vivir y a convivir con los derechos, cuando los derechos son lo más importante en la sociedad. En el fondo, Rocío, recién la humanidad está aprendiendo a vivir con los derechos. En todo caso, siempre viene bien apurar un poco el paso, Francisco. Recuerden que cualquier comentario, tema o sugerencia que quieran acercarnos a este espacio lo pueden hacer siempre a través de nuestras cuentas en redes sociales y compartir con ustedes siempre cada domingo es muy grato a través de TV Perú. Continúen en sintonía, que hay mucho más que ver. Nos reencontramos el próximo domingo. Chao.